これのスポンサーの提供でお送りします。Buenas noches y bienvenidos a nuestro capítulo número 89 de Objetivo Secundario. Como todas las semanas, me acompaña el resto de la party. Mandy, Mayo, Edgar, John, Toño, un servidor. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo esta semana? Mandy. Yo me pasé todo el fin de semana viendo el programa de los niños japoneses que van a hacer sus mandados por primera vez. Está bien bonito, por favor, véanlo, se los juro, en serio, véanlo, está súper lindo. Es la cosa más tierna del universo. ¿Cómo se llama? Está en Netflix, se llama Mi Primer Mandado. Es la cosa más linda porque son niños que no llegan ni a los 3 años. Y es de que, a ver, llévale a tu papá o vamos a hacer, no sé, ramen para la cena. Ve a traer de que los noodles, ve a traer que sí, no sé, un juguetito de Ant-Man y va a traer no sé qué otra pendejada. Entonces ahí va el niño con sus piernitas súper chiquititas y sus manitas súper pequeñitas, levantando su manita para cruzar la calle y todos lo hacen solos. Y la gente que graba está como disfrazada, o sea, está disfrazada de gente normal. O sea, ellos no saben que son camarógrafos. Entonces, de que los siguen en su camino y los bebés hablan solos, hablan consigo mismos, así de que van hablando y van narrando todo lo que están haciendo. Es la cosa más hermosa, por favor, véanlo, por favor. Edgar, aguas con tu morrita porque si lo ve, yo sé que se va a antojar. Porque yo viendo se me calentó la matriz, no lo voy a negar. Ya le pasó lo mismo viendo Spy y Familia, así que... Ah, bueno, ¿ya ves? Le voy a decir, Está pero voy a ir padre. corriendo. En serio, véanlo. Y ya, eso fue lo que hice. Jugué Elden Ring, lo toqué por primera vez en 2 semanas. Ya vencí a los del castillo que estaban al principio todavía. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿El Stormveil? Sí, el Stormveil Castle. Sí. Ignoró completamente a Margit y a Godric. Sí. Me hubieran intimidado mucho si los hubiera encontrado cuando los tenía que encontrar, pero pues... Sí. Y ya, eso fue lo que hice. Ok. ¿Mayo? Esta semana estuve jugando Hitman todavía. Le estoy dando a la trilogía. Ya voy a acabar el 2. Estuve jugando un poco de Genshin y ya, la verdad me la pasé escribiendo otras cosas. Y con demasiado calor. Odioso Monterrey ahorita. Está horrible. De que prendí el clima, no me acuerdo qué noche para dormir. Dormí con mi novia, estábamos bajo el clima. Y por otro lado estaba calculando así como que en qué momento debo apagarlo antes de que el recibo me mate. En la noche no es tan caro. Es más caro en la tarde. Ah, qué bueno. No sabía eso. Pero igual sale caro. O sea, sí. Aún así, como ya el recibo ya me llega de como 2,000 bolas. No creo que me ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Somos 2 parejas, 4 personas. Ah, bueno, ya tiene más. Pero no sé por qué, como que estoy en una zona de recibo caro, porque realmente no uso. Me sale más caro a mí el recibo de mi casa que el recibo del consultorio. El consultorio tiene 5 climas. Oh. Y ya revisé de que traje un amigo y revisó que no tuviera chiquitos en algún lado, que alguien se estuviera colgando de mi electricidad. ¿No? Simple y sencillamente es muy caro. Aquí donde estoy. Y ya, esa fue mi semana. Y pues ir a trabajar. Ya. Trabajo. Adulto responsable. Disque. Adulto nomás. ¿Y tú, Edgar? Adulto. Adulto nomás. Yo esta semana jugué el viernes con Toño y con un amigo que se llama el Dead by Daylight. No, Daylight. No, Dying Light. Me confundo con los títulos. Siempre nos pasa. Es como de zombies y hacer desmadre. Y como que un evento, no sé qué pedo, que le pusieron gravedad baja a los personajes y el juego se basa mucho en parkour. Entonces tener como que menos de la mitad de la gravedad haciendo parkour se siente bien, cabrón. Saltábamos y el personaje ¡Volábamos! y íbamos volando y la madre. No. Bueno, lo que pasó en el puente, ¿no? ¿Qué te pasó en el puente? Hicimos una misión que tenemos que conseguir unos focos que estaban arriba en un puente, pero hasta arribota. El punto es que
antes de la misión yo compré un perk. Compré un perk que reduce a la mitad mi daño de caída. Pero las caídas muy altas te matan directamente. Entonces, traía eso y todavía con la gravedad cero. En una parte no mido bien porque el personaje cuando ya está muy alto, cuando estás muy arriba, la cámara se tambalea. Entonces tienes que mover despacio. Entonces me resbalé y yo, verga, ya valió madres. Y caí en el piso y no me pasó nada. Y otro amigo también, Dan, también se tiró y no le pasó nada. Y Edgar dijo, a ver, y se muerto. Me metí a la verga. Ah, Estuvo bien triste. Sí. Pero sí está divertido el desmadre en ese de los zombies. También el domingo jugamos PvP del Final Fantasy, que también es un desmadre. Y entre semana jugué tantillos de unas madres que se llaman Trials Extreme de Final Fantasy, que son lo equivalente a lo más matadito que te puedas imaginar de WoW, así con mecánicas súper raras, y si alguien no la cumple, todos muertos a la verga en 2 segundos. Y se reinicia. Y tienes como 2 horas para pasar la trial, que debería durar como 20 minutos si todos lo hicieran bien, pero hay mucha gente pendeja, yo, que la caga y se mueren todos. Entonces sí está potente, no puede pasar como dos porque están bien perros, pero sí están chidos. Te llenan de trofeos y regalos y monturas y lo verás y los pasas. Pero están Ahí, chidos. según yo, están las cosas chidas. Sí, esos los extremos están perros. ¿Y tú, John? Están extremos. Sí, hay unos más difíciles que se llaman Savage, pero todavía no los desbloqueo. No sé si quiero. Yo esta semana pues le estuve dando al Fortnite. Hoy estuve estudiando como por media hora para llegar a nivel 10, a nivel 100. Y lo logré. ¡Lo logré! Güey, bien. Y me sentí tan bien con uno. Y ya tengo al Doctor Extraño. El Doctor Extraño. Estoy tan feliz. Estuve también. Doctor Sexo. Sí. Estuve leyendo. Fue a ver la de Doctor Extraño el viernes. ¿Listo? Y ¿qué más? Ah, sí. Voy al corriente de Spy Family. O sea, ya me acabé el manga y ya voy al corriente tipo de que ¡no de nuevo! Este vacío tal? existencial. Está ¿qué muy te bueno. pareció? Me gustó mucho. Tú eres el que estás entre me lo tomo con calma o me dejo consumir. Yo, vato, yo Siempre si escoges encuentro. el camino de la destrucción. Ajá, si Sí. encuentro algo es hasta que me lo acabe. Lo siento. Así funcionó, no hay punto medio. Entonces sí, me lo acabé muy rápido y pues está muy padre. Ya quiero que animen ciertas partes. Muy bueno. ¿Y tú te llevas? Bueno, ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, se escuchó como un zumbido, pero sí. un pitido así. ¿Ahí me escuchan? Claro. Sí, pero se sigue escuchando como Escuchando el el pepino. grillo. Qué raro. Sí, no, Supone que falso. estaba desactivado el micrófono. Bueno, Estabas hablando a través del corazón. sí. Telepático. Bueno. ¿Qué fue esta semana? Recuerda. Sigo con mi run de Persona 5 Arsen Only. De hecho, ya casi acabo. Ya estoy en los últimos palacios. No me acordaba que la Gallows se desbloqueaba tan tarde en el juego. Entonces los primeros palacios sí fue como de que solo tengo 4 habilidades y hacen una mierda de daño. Como dijo Edgar, jugamos Daylight, jugamos Final Fantasy XIV. Terminamos, bueno, yo por fin terminé de farmear las armaduras del evento de Garo. Ya no tengo que tocar el PvP en un buen rato, ya puedo continuar la historia. ¿Qué más? Hace rato estaba jugando con Moy, Fortnite, con Moy y con Dan, de hecho. Y a diferencia de John, en 2 meses yo subí 30 niveles. Y este último mes, no, nada más hoy subí 20 niveles, entonces ya me estoy poniendo al corriente. Muy bien. Eh, Hacer misiones te sube así la experiencia de que. sí. Y el sábado fue el día del cómic gratis, fui con unos amigos. Estuvo padre volver a la tradición. Hace 2 años se canceló por
por COVID y el año pasado estuvo como raro, estuvo segmentado y nadie de nosotros fue más que un amigo. Ya ahora fue normal, ya ahora sí les valió madre, dijeron todos a la verga. Estuvo bien. Nada más iba buscando el de Bloodborne y el de las Tortugas Ninja, pero regresé con varios que no sabía que iban a estar. ¿Qué más? Pues nada, los animes que he estado viendo y ya es todo. Muy bien. Muy bien. Ya nadie falta, ¿verdad? Ah. Ok. Está quejando de... En nuestro capítulo anterior, en el que se nos ocurrió jugar Fuck, Marry, Kill, Estuvo muy chido. sí. Edgar, ¿por qué escogiste Lugia? Porque está Tiki y me puede llevar volando. Bueno, ¿Tú por en qué nuestro capítulo escogiste a anterior, Milton? porque sea Tic nada más. Ajá, no podía volar. Puede rodar. Por nada es la vaca diablo. Bueno, en nuestro capítulo anterior nos comentó Joaquín Villanueva, supongo que sin parentesco. Sí, definitivamente. ¿Qué? What? Bueno, dice Joaquín, a mí me tocó conocer Pokémon a través del Pokémon Stadium de 64 cuando era niño. Luego conseguí el 2 y quedé, Pokémon Stadium. Y quedé fascinado por los Pokémon de la segunda generación, porque a pesar de que había muchos debiluchos, me gustaban demasiado los diseños de la mayoría de esos Pokémon. Además de que había varios... se me perdió. Además de que había varios que estaban chistosos. Supongo que Dunsparce. Entre mis favoritos están Hoot, Noctowl, Pulpitar, Heracross, muy buena elección, y Fortress. Bien. Heracross. Nadie escogió Heracross en Fuck, güey. Y según Bulbasaur, chupa muy Es bien. un asqueroso insecto, cabrón. Bueno, Como tocarte viendo una cucaracha. ¿por qué tienes que poner esa imagen en mi cabeza? Pudiste coger cualquier otro pinche animal. Ay, cállate, quieres rodar con Milton. No, no quiero. Era la opción que había. Es que no quiero, lo he hecho. Como diría Toretto, no tuve elección. No, sí, había como 160 diferentes elixir. No, 100, porque la segunda generación solo tiene 100 Pokémon. Tema de la semana. John, ya sabes. Ya te lo sabes. No, porque soy yo. Bueno, sí me gusta, la verdad sí me gusta el protagonismo. Esta semana se me ocurrió esta parte de cómo los juegos cuentan su lore o su historia o el progreso. Entonces, cómo varía mucho también entre géneros, o sea, por ejemplo, las cinemáticas o diferentes rutas alternas, por ejemplo, en los RPG. Es como, dependiendo de que hagas, es como la historia o el lore que te van a descubrir. Por eso tengo mi fondo de Undertale. Porque Undertale cuenta mucho la historia dependiendo la ruta que vas a tomar. Entonces, no conoces el pasado de Flowey hasta que tomas la ruta genocida. O no conoces, si tomas la pura ruta genocida, nunca sabes de Asgore y su miedo a hacer cosas o a destruir la humanidad. Pues dependiendo de la línea que escojas, es el lore que te va a ir a destruir. ¿Por tiene miedo a destruir la humanidad? Pues es lo que no quiere hacer. Toriel le dice cobarde, le dice, cuando tuviste la primera alma, pudiste ir al mundo a matar 6 humanos y destruirlos. Y dijiste, no, mejor me espero aquí cobardemente a que caigan 7 humanos de la nada. No sabía eso. O bueno, no recordaba eso. Tengo los diálogos aquí. Información inútil que jamás me va a servir, pero... Hasta este momento, yo. Hasta este momento. ¿Ves? De hecho, uno nunca sabe cuándo le va a servir. No, Maya murió. Se murió. Aquí sigo. Lo destruí. No sé Lo qué le destruí pasó a con mi hechos. Sí.
Ok. Creo. Esto es un. Ya. ¿Ya me veo? Ya. ¿A Entonces, ustedes, a ustedes alguna forma de historia que les guste más? Sí, la contada, de verdad. La directa. ¿Cuál? Con cinemática, supongo. La que no es de From Software. la que no Fíjate que de- a mí se la me que, hizo muy padre eso, porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de narrativas, si se le puede decir de esa forma, de realmente tener tú directamente que cazar el lore. Se me hace un poquito complicado, digo, no sé si haya gente, porque, o sea, ¿cómo sabes realmente cuál es el orden de las cosas? Si tienes que leer los ítems, tienes que seguir una cierta ruta. Y, por ejemplo, en Elden Ring, que el mundo es tan grande y que yo me salté un chingo de jefes que tuve que haber derrotado de que al principio del juego, ¿cómo se supone que alguien como yo vaya, o sea, termine sabiendo la historia real del juego? Es casi, casi que imposible, pienso yo. hay un suceso que pasó. Me escucho bien porque acabo de escuchar mi audio rebotado y sí se escucha medio culero. Se escucha como un Mucho pitido. pitido. Ajá. Ya, si te Bueno, sirve de pues, consuelo, mijo. en la grabación no va a salir porque yo sí te oigo bien. perfecto. Ah. No, Son pero es ustedes. molesto, Toño. Arréglalo. No son ustedes. Durante Dark Souls 2 hubo una parte de la comunidad que armó la historia de tal manera que ellos pensaban que el dragón el dragón antiguo, era el hermano de Vendrick, del rey, y que se transformó en dragón porque el güey le gustaba experimentar y no sé qué. Y cuando llega Scholar of the First Sin, bueno, esta teoría, los fans lo presentaban como los hechos. Este es el de verdad. Canon. Ajá. Ajá. Y cuando llega Scholar of the First Sin y conoces a Aldia, al verdadero hermano de el rey, es como que, ok, entonces toda esta parte de tu historia se desmorona. Ajá. Entonces, Es justo eso lo que no me gusta, güey, de los Dark Souls. No, no es el hecho de tener que leer para entender el lore. Eso está chido porque, por ejemplo, en Skyrim tienes un chingo de libros. Bueno, en el Elder Scrolls tienes un chingo de libros que te cuentan la historia, la mitología de cada raza, etcétera, etcétera. Es el hecho de que From Software lo hace de tal forma que más que acercarse a hacer historia es mito. Entonces, no estás seguro ni del orden, no estás seguro de lo que tú estás interpretando es la verdad. Y ellos nunca te lo aseguran, porque incluso sí, si ves los videos de Batidida, al final de cuentas todos son la interpretación del güey con su voz toda sensual que te hace creerle. Sí. Pero no es verdad. yo le estaba contando a Mandy que en un video de los gordos contaron toda la historia de Bloodborne antes de la salida del DLC. Y ellos decían que el jefe del tutorial, la Cleric Beast, es Lawrence, el primer cazador de la iglesia. Sobre todo porque, según ellos, error de ellos, cuando matas a la Cleric Beast, te suelta su arma y la Cleric Beast salta desde la iglesia, básicamente desde su base. Pero cuando sale el DLC, esta teoría que era de ellos se desmorona completamente, porque el primer jefe que te enfrentas es Lawrence, que se quedó atrapado en la pesadilla, y encuentras su arma de verdad, porque la que está en el juego es falsa. Entonces, eh, como dice Mario, o sea, sí es, al armar tu teoría y al mostrarles más un mito, porque realmente no hay nadie que diga, sí, ese sí es el canon, nunca ha habido. Entonces, al final de cuentas, lo que tomamos como canon es lo que para cada quien es lo más acercado a la realidad. Porque errores ha habido un chingo. Ahí está lo de Soleil y el rey sin nombre. Ajá. El gusano eléctrico en Dark Souls 3. O sea, la sopa de estos. Pero en parte vaya, también no. está chido, o sea, bueno, depende también de qué tan apegado quieras estar al lore real o al canon real,
pero está padre que te dejen como que también ese espacio de interpretación, de subjetividad, de que, bueno, para mí terminó de tal forma, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad y de hecho se me haría muchísimo más interesante que en el final en el que te conviertes en un Great One en Bloodborne, represente la pérdida completa de humanidad del cazador y que a lo mejor ahí no mantiene su amor por la gente, por las personas o ese sentido de empatía. Entonces no se sabe si se va a repetir la historia otra vez o si queda algo de su conciencia. Por mi parte eso se me hace chido. Creo que Toño me había explicado que no termina realmente así o que hay un trofeo o algo que te dice que bueno, al fin de cuentas sí continúa manteniendo su conciencia como tal, como cuando era un cazador, no lo sé, pero bueno, está padre que quede como que ese espacio de interpretación, ¿no? De cada persona. No sé, se me hace chido, porque a veces sí se hacen como que muchos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en otros fandoms en los que estoy, como que quieren tomar el canon, se toman el canon muy, muy a pecho y a veces le quita como parte de la diversión, ¿no? De la interpretación y de la subjetividad que le puedes poner tú como persona que está disfrutando de ese juego, ¿no? De ese media. Pero sí, está chido. Y me recuerda mucho, volviendo otra vez a Undertale, esta parte donde todos dicen, bueno, primero tienes que ser la neutral, luego la pacifista y luego la genocida, y ese es el orden. O sea, no es como que, a ver, ¿cuál escoges tú? No, ese es el orden y se fijan mucho en que tiene que terminar así. Y es de que más no, o sea, tú eliges cómo terminar. Pero sí es como, no, tienes que jugarlo pero así. es que sí hay consecuencia de cómo las haces, ¿no? Si haces, por ejemplo, o sea, si matas a alguien en tu primera partida, realmente nunca puedes hacerla completamente pacífica porque al final tienes ojos raros, ¿no? Cuando terminas la genocida por primera vez y quieres volver a la pacifista, al final salen los ojos rojos del Frisk o de Kat. Pero es que, por ejemplo, ahí sí hay una consecuencia de cómo lo hiciste. Pero... Si no hubiera consecuencias, si simplemente fuera abierto tu interpretación, pues o sea, habría más libertad, pero aquí me estás diciendo que si no lo hago de esa manera, hay una parte que no voy a disfrutar. Nunca. Pero, pues eso está hecho para que tú crees tu propia historia y vivas con tus consecuencias. Ajá. Ay, no, ya tengo consecuencias en la vida real. Bueno, es que también tiene mucho que ver con qué quieres de los juegos, porque realmente yo no quiero tener consecuencias que me aparten de un pedazo del juego. Bueno, juega Tetris. ¿Juegas Tetris? Sí. Pato, literalmente cada movimiento tiene consecuencias. Sí. No, es como si te dijeran, una vez que acabes Elden Ring por primera vez, ya, se quedó guardado en el registro de tu consola el final que elegiste, no importa si haces otros saves, ya no vas a poder disfrutar lo demás. Que es exactamente lo que hace Undertale, porque Undertale sí te lo guarda en el registro. O sea, no hay Undertale, aunque lo borres y lo vuelvas a instalar, instalar, como queda en el registro de la compu, y ya es más pedo meterte al registro a borrarlo. Pero sí se puede borrar de la compu. O sea, De las sí, consolas puede borrar no el sé. registro, Pero... yo sé, pero no es algo, no es conocimiento común bueno, de una persona okay. como meterte al registro de la computadora y borrar algo. Terminas borrando el System 32 y ya no te sirve el computador. A lo mejor es porque creo que Toby Fox sí llevó como que un paso más adelante el pedo de la consecuencia de jugar. Es parte de su filosofía. Sí. Todo esto Bueno. de la historia difícil o narrativa difícil de contar también se traduce en los Five Nights at Freddy's, ¿no? Que al chile no me sé nada de la historia. ¡Oh! No, es como el uno, pero es un desmadre súper Yo nunca he rebuscado. entendido de dónde sale la historia de Final Fantasy Freddy, güey. La historia de Final Fantasy es muy similar a la de Dark Souls, güey. Pero aquí en lugar de ser ítems, son animaciones o minijuegos que están escondidos, que te salen al azar entre las noches. Entonces, Tienes con que picarle, esa... sí, en cierta noche, aquí, en cierta dificultad o ciertas cosas, y te muestra algo vagamente que tienes que interpretar para saber lo que pasó hace
15 años. Sí, yo no sabía eso. Sí. De las pocas veces que jugué Five Nights at Freddy's. Sí, porque no, muchas veces nomás, ay, me espanté. Ajá. Sí. Creo que ya hay una novela que engloba todo lo que es la historia, pero también muchas de estas historias y los mismos juegos chocan entre sí. Sí. Entonces, sí está difícil seguir el canon Pero de... ahí siento yo que también es mucho cuando, por ejemplo, si el creador no sabe de qué escribir, entonces le encargas, no sé, la novela a cierto autor y pues el autor va a poner su estilo y a lo mejor su estilo ya no es Sí, 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 igual al eso, tuyo. Y... eso estoy de acuerdo, pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de FNAF, sorry por los spoilers. Eh, Durante los juegos te dan como entender que el hombre morado, el asesino de los niños, es un empleado de la pizzería. El restaurante. Ajá. En uno de los juegos, que este es un juego más de acción, más movido, todo el desmadre sucede en el sótano de el dueño de una casa. Este güey no recuerdo muy bien qué es, pero es más como un amigo del dueño de la pizzería. Y al final, el güey es como que controlado por algo que está dentro de su sótano. Y cuando se ve en el espejo, los ojos los trae morados, dando a entender que él es el hombre morado. Entonces, creo que hay un tercer suceso, que algo referente al hombre morado, que no tiene nada que ver con estos dos. Y que estamos hablando dentro de los juegos. Entonces, está raro. Algo de que se murió un hijo y luego el hijo Sí. posee un animatrón y luego se critica al otro. Algo así, es bien raro. Sí, están el muy vato raras las tampoco historias. como que no tenía Es que según idea. yo, es eso mismo, sacó un juego y fue como que vamos a asustar gente. Y luego los siguientes juegos fue como que, vamos a ponerle una historia más o menos tétrica. Y conforme fue avanzando ya no supo cómo embonar todas las piezas. Y por eso hizo el reset y sacó el nuevo juego. De que se acuerda de todo lo demás, no importa. No pasó. Ya no importa. Fue hoy o ayer. Me salió recuerdo de Mass Effect y pues la neta tengo ganas de hablar de Mass Effect. Entonces, la manera en la que Mass Effect te presenta la historia, la neta es muy aburrida. La historia del pasado. La historia del presente, pues es con las pláticas, con las cinemáticas. Pero la historia del pasado es de que te mencionan, no sé, la guerra con los Ragnar o la guerra con los Turian. Y es como de que, sí, esto pasó. Ten esta información en tu menú y llénate del lore. Entonces, si quieres conocer información de las razas, de las guerras o del armamento, te tienes que meter a los menús nada más a leer textos grandes. Entonces, Y sin dibujitos. sin dibujitos. Entonces, Sí, es eso pesado, Sí. es pesado, pero si te llega a interesar el mundo, llega a ser muy padre. Eso lo aplican también en Genshin, o sea, es como que, mira, ten estos libros que encuentras esparcidos por todo el mundo y ve historias que no tienen nada que ver con la historia principal, pero es como world building. Y es de que, mira, y hay gente que sí los lee, son chorras, y se dan cuenta que hay, y empiezan a formar teorías, pero la historia ya no está clara. Entonces sí, pero es un chorro de texto, y yo, no. Como en los libros de verdad, güey, hay unos que están chidos y hay unos que están bien aburridos. ¿Los Por libros ejemplo, de de los quién? de Skyrim, De Skyrim. yo me acuerdo, todos los que tenían que ver con la guerra civil, me aburrían un chingo. Y eso que eran como 6 paginitas. Pero, por ejemplo, los que contaban la mitología de los Daedra y los Aedra, y cómo el Daedra significaba nuestros antepasados y los otros eran los que no son nuestros antepasados. Todo ese tipo de cosas sí se me hacían más interesantes, entonces sí los leía más. Yo nunca leí los libros de Skyrim, los abrí, no me dieron experiencia, órale, a chingar a su madre. Omisiones. Omisiones.
Y así algunos estaban chidos. ¿Sabes cuál para mí tiene la narrativa más vergas de todos? Limbo, güey. Ay, Limbo. Ujú. Bonito juego, me gustó mucho Limbo. Limbo, llegas y solo caminas, güey. Caminas hasta que en una ocasión te encuentras a lo que podría ser tu hermano dándote la espalda. Después de eso te cae un gusano en la cabeza que te hace ir en dirección contraria, pero cuando regresas, ya no solo no está tu hermana, más adelante encuentras una escalera rota y moscas. Y al final del juego, ves una casita del árbol, una escalera rota y moscas. Y es todo lo que hay en narrativa, no hay más. No, sí, mucho desmadre. ¿Y cómo lo interpretas? Pues yo como lo interpreto es cómo está toda la civilización, como que toda mandada a la verga, todas las construcciones que hay están podridas, rotas, corroídas por, ¿cómo se llama? Pues la corrosión y plantas, toda la parte de las letras que dice hotel y cosas así. Sí, sí, o sea, es una... Ah, Pero bueno, no, sí, eso me refería del world building, no tanto de la historia. sí, sí. Sí, está chido. padre. Y Bueno, de es que nuevo también- ¿sí? No, dile. Y de nuevo lo retoman en Inside. Inside casi casi termina como inicio. Mm. Está padre eso cuando hacen el full circle. Se me hace chido. Así que vas a decir, Mayo, que te interrumpí. Que ahí entran muchos recursos que usan los desarrolladores cuando quieren contar su historia, que una es contar su historia a través del setting, que es algo que le encanta hacer a los de Bethesda, porque si se fijan, de repente entras a una casa X, que a lo mejor en la casa no hay nada más que basura, pero encuentras en la cama los dos esqueletitos abrazados. Entonces, sabes Sí. nada más por eso que era una pareja enamorada. Que no. Y luego revisas el buzón y les rechazaron la entrada del Vault. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, de usar el setting para contar pequeñas historias, que es algo como lo que pasa en Limbo. En Limbo te das cuenta de la historia del mundo fuera del niño, es que algo gacho pasó porque todo está desmadrado. Ujú. Y hay una pinche arañota, la verga. Que también pasa, por ejemplo, en Hollow Knight, el mundo te va contando cómo es. Por ejemplo, si vas a entrar a Deepness o a Nido Profundo, pues todos los cadáveres de los insectos quieren salir porque las mantis los mataron. Y las mantis son como las guardianes de ahí. Entonces, si vas saliendo de ahí, vas viendo cómo la naturaleza se va apropiando de la ciudad que ya está destruida. O que hay una gotera gigante arriba de la ciudad principal porque hay un lago arriba. Entonces, Pues es una de las cosas más hermosas de Hollow Knight. La ciudad de las lágrimas está debajo de un lago subterráneo y son goteras, güey, la lluvia. Ujú. Regresando un poquito a Bloodborne, uno de mis escenarios favoritos, el que más odio y el que más amo, es Yahar Ghul. Sobre todo la segunda visita a Yahar Ghul. Porque durante la primera el espacio es Ay, muy reducido. digo, síguele. Ah, bueno. El espacio es muy reducido. Y el jefe está... meh. Pero cuando conoces la historia, cuando sabes que la escuela de Menzies entonces intentó crear su propio Great One, y la manera en la que ellos dijeron, ¿cómo vamos a crear básicamente un dios? Fue apilando cuerpos. Cuando pasas la puerta que te limitaba en la primera visita, ves, no sé si llamarlos cadáveres o momias, restos momificados de la gente, pegadas a las paredes, literalmente escalándose unos a otros, intentando salir de las calles. Y cuando llegas al final, ves de qué estaban escapando, y es este Great One que intentaba construir la escuela. muy Todo parecido eso, a Nuevo Londo, con
Las Sí, cadáveres. muy parecido de Nuevo Londo, sobre todo cuando bajas y están todos los cuerpos amontonados. Todo el piso son cuerpos, ¿no? Todo El remojado. piso tiene una textura de cuerpos. Ha de oler bien potente. Estás muerto, no importa. Para historias rebuscadas, el Kingdom Hearts, güey. No, cállate el hocico. ¡Cállate el hocico! No cuento. Hablando de historia, ¿cómo se Yo no cuenta? me sé la historia. John, ¿tú qué pedo? Yo les mandé un video de como 2 horas que cuentan todo esto de Kingdom Hearts. Pero sí, es un show. Porque primero meten los Heartless, que es la gente sin corazón, y luego meten los Nosebodies, que es como. Más bien es el corazón. Sí, Sin gente. corazón. Y luego la otra mitad que se quedó sin corazón, ese es el Purple Body. Y es todo un show de cómo quieren crear una espada mágica. Luego sale Mickey Pero- Darks. Sale Mickey diciendo: Esto ya estuvo bueno. Fíjate que durante la época de 360, sobre todo del lado de Xbox, muchos de sus IPs dejaban espacios en blanco entre los juegos y lo resolvemos en un libro. Ah, sí, sí. Los que se me vienen a la mente son Halo y Gears of War. Yo me acuerdo que me acabé Gears of War 3, te lo acabas con el mensaje de auxilio del papá de Marcos, empiezas el 3 y todos están en un barco en medio del agua. ¿Por qué? No sé. No sé porque no leí el libro. De ¿Por hecho, qué? yo Busca. también. ¿Por qué? O ¿Cómo sea, libro? sí te explican, ¿no? Después, algún lugar, en algún diálogo te dicen. Segundo, Pero ya de no. que ya medio juego o algo así, de que, sí, ¿te acuerdas que inundamos todo el mundo? Según yo no, pero puede ser que sí, hace mucho que no lo juego. También O la con saga de barba Nier, hasta. güey. La saga de Nier y su manera de contar historias fuera de los juegos. Con las obras de arte. Ujú. Las obras de arte y los drama que definitivamente no van a venir aquí. ¿De qué? ¿Cuál juego? Nier. La saga de Nier. ¿Cómo que Chale. obras de arte? ¿Eh? ¿Cómo que obras de arte? Son obras Hay de obras teatro. de teatro, sí. De obras de teatro. Teatro. Sí. Tipo kabuki, cosas así. ¿Es en serio? No, o que sea, sí obras de cuentan la teatro historia? en la vida real. Sí, Sí, Ah, son canon. sí, son canon. Interesante. No sé, Búsquenlo, Yoko güey, Taro está cuando- loco. Yoko Taro está loco, por eso sale con una máscara, porque le da pena. Anótenlo para cuando hagamos la princesa sobre hielo. La Frozen. La Frozen. Y yo pensaba que los de Sí. Kuroshige eran mucho porque ellos hacen, o sea, como lo que sacan extra, y luego el manga dice, mira, eso está chido, déjame lo agrego acá, como un dibujito de fondo. Si no lo he visto, no importa, pero está padre si lo estás viendo. Yo me acabo de enterar recientemente que Berserk está inspirado en unos libros y después de que salió el manga de Berserk, el creador de los libros sacó un manga inspirado en el manga de Berserk, pero basado en sus libros. Qué basado. Está con ganas. ¿Qué pasa? Eso sí. Bueno, Sí. Mandy, háblanos de Overwatch, háblanos del Lord de Overwatch. ¿Por dónde se empieza? Estaba tratando de Es verdad. contenerme y de no decir nada porque yo sé que Overwatch está bien choteado. La verdad es que si hay un equipo, y de verdad siento muy feo de decir esto, pero si hay un equipo de escritores mediocres, son los que están en el equipo de Overwatch, o sea, de verdad. Y desde el principio, o sea, se siente gacho, pero desde el principio iniciaron muchas narrativas y ese creo que es el problema de Overwatch. Iniciaron muchísimas narrativas, o sea, múltiples historias, pero nunca cerraron ninguna. Entonces siguieron tomando caminos muchos personajes y no le dieron seguimiento. Si saben, no han salido nuevos héroes hasta que salió Sojourn ahorita. Y realmente, o sea, los héroes que están no tienen como en sí, no tienen una historia fija.
a Cassidy, aparte del cambio de nombre, que bueno, no tiene nada que ver con eso, le cambiaron la fecha de nacimiento, la edad como 2 veces, no tenemos fechas de nacimiento oficiales, o sea, no sabemos quién está casado, quién no está casado, quién está soltero, quién tiene hijos, quién no tiene hijos, o sea, es un revoltijo completamente. Y recientemente, no sé si vieron, pero se hizo un tremendo escándalo en Twitter porque salió una novela corta de Reaper. Entonces, Reaper no había tenido lore como en 4 años, 3 años, no habían sacado absolutamente nada de él, nada más sabían que pues, era de los malitos, que antes estaba en Overwatch, se cambió a Blackwatch. Y bueno, sale la novela explicando el origen de Reaper. El tema es que como en esos 4 años no nos dieron absolutamente nada de lore, la gente a la que le gusta muchísimo el personaje se hizo sus headcanons, o sea, empezaron a decir, bueno, Reaper por las interacciones que tienes así, 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 a lo mejor sus motivaciones son esta y esta y esta, y en el momento en el que sale la historia, se dan cuenta de que lo que hizo el autor nada que ver con lo que ellos habían imaginado. Entonces ahí es donde se hace el conflicto, ¿no? ¿Hasta qué punto dejas podrir tu lore por 4 años, no haces absolutamente nada con él y luego sacas algo con lo que los propios fans de tu juego no van a poder empatizar porque no reconocen al personaje el que estás escribiendo, porque ellos ya tienen uno en su cabeza? Entonces creo que ese fue el primer error y el más grave que tuvo Overwatch en cuanto a temas de lore, porque ya de gameplay y todo lo demás eso es otro tema. Fue dejar que pasara tanto tiempo dejando que la gente hiciera lo que le diera la gana. O sea, los personajes son marionetas completamente. Cada quien hizo lo que quiso con su personaje, le dio las aspiraciones y las motivaciones que quiso, y Overwatch 4 años después, 5 años después, dice, no, mira, resulta que pues todo lo que tú creías no está mal, o sea, es así como te estamos diciendo. Entonces, obviamente se hace el caos, ¿no? Creo que eso es lo más raro que tiene el equipo de Overwatch, y está muy triste porque los personajes tienen mucho potencial, algunos, ¿no? Hay otros que es un poquito cliché el tema, pero pues es triste, no sean como Blizzard, por favor. Sí, pero entonces el lore te lo consejo en cada momento. Ya sé, te lo presenta por las interacciones, o sea, no hay otra forma. Es que desde el principio te lo presentan con interacciones y luego empezaron a sacar como novelas cortas, cómics, cinemáticas. Entonces tú como que por tu lado vas sacando. El tema es que empezaron a sacar montones y montones y montones de diferentes personajes que como que tienen que ver una con la otra, pero al final no llegan a nada, o sea, no terminan en nada, no te dan un cierre a esa narrativa en particular. Entonces nada más están generando preguntas y la gente es de que, bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Y no te dan seguimiento porque pasaron 4 años y no te... Hanzo desde Dragons, desde la cinemática que salió en el 2016 antes de que saliera el puto juego, no ha tenido nada de lore, cero lore, no sabemos qué pedo con Hanzo, no sabemos qué ha estado haciendo, mientras Genji estaba en Nepal convirtiéndose en monje budista, no sé qué chingados. No sabemos nada, o sea, literal, todo lo que yo sé de Hanzo es de lo que he ido sacando de las interacciones y así, pero ya, o sea, en el momento en el que saquen lore de Hanzo oficial, de que nos saquen un cómic o una novela, muy probablemente la gente se va a emputar, y con la gente me refiero a mí, porque no va a ser el Hanzo que yo creo que es. Okay. Entonces, eso y ahí es cuando el mundo va a arder. Y ahí es cuando el mundo, mira, cuando yo me emperro, mira que ya estoy en contacto con el lead writer de Overwatch y no les miento, o sea, de que todos los días le escribo y el vato me contesta. Entonces, el día en el que salga el lore de Overwatch y no me guste, que le vaya rezando a San Judas Tadeo porque va a arder Troya. Pero sí, esa es la triste historia de Overwatch. Una de las múltiples tristes historias de Overwatch. Pero esto nada más en el lore. Esto nada más. Eso nada más es en el lore, ya todo lo demás, de eso yo no me voy a meter, pero sí. ¿Sabes qué me sorprende? Que Maya no haya mencionado Metroid Prime. ¿Qué? Street Metroid Fighter. Prime. ¿Qué? Street Fighter no tiene historia, Mandy. Lo único que necesitas saber de Street Fighter es que una vez Ryu le ganó a Sagat y el güey sigue bien caliente por eso. Sí. Ya. Me interesa. No caliente de esa manera. Caliente de enojado. Ya me había emocionado. Caliente de emputadito. Y llamada de volada de que... Yo dije buscando fanfics de amigo. ¿Quién era el otro?
No, Ryu ya tiene su sugar daddy y se llama Ken. Ah, El sí, otro sí. es Más Sagat. ¿Nunca se ha preguntado cómo es que Ryu no trabaja y tiene dinero? ¿Quién le deposita? ¿Quién le deposita? Ah, ¿Cuánto ocupas? Ok. Sí, Ken es multimillonario. nice. ¿Verdad? Sí, necesito meses. Y ya sabemos cómo se cobra Ken. Ya lo vimos en el trailer de Street Fighter 6. Tanta que le hizo así, güey. Con el Leviatán. Le sacó el Shoryuken. ¿Saben cuál me gusta mucho? O sea, ¿qué historia me gusta mucho? O qué múltiples historias me gustan. Las de Cyberpunk. Porque me gusta que se llevan a cabo como que en el background de cierta forma y me llama muchísimo la atención. O sea, siento que pudieron haber expandido un poquito más, sobre todo la del político. No sé, Mayo, ¿tú te acuerdas? Tú jugaste Cyberpunk. La ¿verdad? de la inteligencia artificial que lo empieza a controlar. Ajá, la del político que lo llama a la casa porque dice que se metieron a mi casa y que nos están vigilando y que no sé qué. Ese pedo está tan interesante, o sea, se me hizo tan chido cómo lo elaboraron todo, pero al final siento que no le dieron resolución. Se me hizo más interesante esa historia que la historia del juego. Sí, Porque ¿verdad esa que sí? historia te pone o sea, la esposa tiene que elegir si ayuda a su esposo o si le sigue la corriente a las máquinas para mantener vivo al esposo. Y al final no te dejan bien en claro si la esposa es buena o mala. Uh-huh. O sea, Es una esposa. No, y aparte pero- que está bien creepy el pedo cuando llegas al camión y te dicen todo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dale, Edgar, cancélate. Que dijo Mayo, al final no te aclaran si es una esposa buena o mala. Y le digo, es una esposa y ya. Chingado, el cancelado. ¿por qué dormir en el cine? No te crees. Me acuerdo un chorro de los detalles cuando ella se empieza a equivocar, que empieza a decir, por ejemplo, la historia de su boda, y dice, sí, ya había rosas azules, y luego ves la foto y son rosas rojas, y es como que... Ay, güey. Y cuando llegas al cuarto trasero, que ves que los están espiando todo el tiempo. Que los están espiando. No, cuando llegas a la camioneta, ¿te acuerdas? Si es una Sí. camioneta que ya te dicen Sí, es una de que ya camioneta que cuando sabemos te quién acercas, eres, ya sabemos sale. qué haces, no te metas en este pedo, o sea, está bien creepy. Está muy interesante ese side quest, la verdad. Pero también en los diálogos, o sea, porque te hablan mucho acerca de la situación social, el contexto social en el que se desenvuelve el cyberpunk como tal, que siempre fue un género político, ¿no? El tema del cyberpunk, entonces debería ser así. Pero cuando hablan, por ejemplo, cuando van a pedir la pizza, no sé si te acuerdas, Mayo o Toño, que van a pedir, se van a juntar con Judy en su apartamento y dice de que, oye, vamos a pedir, te llama y dice, oye, vamos a pedir pizza, ¿de qué lo quieres? ¿Tenemos queso con saltamontes o con la, no sé, con una especie de insecto, no sé si eran cucarachas o qué pedo, o sea, era un insecto, estoy 100% segura de que era algo así. Y te da dos opciones, o sea, una de queso con insecto y la otra de una madre sintética extraña. Posiblemente Entonces, era ahí, hawaiano. quién sabe. No, pero, o sea, te dice mucho de que, o sea, literalmente en ese momento de la humanidad no hay suficiente ganado, no hay suficientes pinches puercos en la tierra como para hacer pepperoni, entonces tienen que recurrir a usar insectos en la pizza, o sea, no te lo hacen, no te lo ponen para ser excéntricos, ni mucho menos. Te están hablando de la situación en la que están. El tema de las pantallas en los elevadores que te muestran las noticias, o sea, todo eso se está desenvolviendo mientras tú vas jugando y lo hace mucho más inmersivo y se me hace muy, muy padre. Sabes que cada que cargas la partida, escuchas las noticias. Ajá, sí. Hay uno, es muy al inicio, que es una chava que dice, ay, es que me encontré un pedazo de pizza entre los cojines de mi sillón y no Ajá. tenía tantas cucarachas, entonces todavía aguanta. Total, Todavía la voy a aguanta. calentar. Ajá. Y es justo eso, o sea, no hay, Sí, no claro, hay o sea, tanta comida, no hay tanto dinero. Bueno, ajá. tú te pudres en dinero en cierto punto, pero es otro pedo. Uh-huh. No, y Yo también me incluso podría cuando vas dinero en caminando. Hubo un parche que hubo un parche que arregló eso. ¿Qué arregló qué cosa?
Lo del Es que dinero en Cyberpunk. cuando recién salió el juego, había muy poquito dinero. A pesar de que vendieras ítems, era muy difícil que consiguieras dinero. Ya. Sí, sí. Y lo han ido arreglando. De hecho, el último parche, el de Next Gen, me daban un putero de dinero y un putero de armas moradas que todo lo vendía. De vida real ocupo uno de esos parches. Así no funciona, Edgar. Encima es Así mucho no dinero funciona. en inflación. Ya. Quédate con tu dinero y Todo mucho. desaparece todo el demás. De las historias creepy de Cyberpunk, la del asesino que se roba adolescentes y los tiene como en una granja. En una gran... ¡Verde, sí! Sí. Este está bien Hola, pasado verga, de qué pedo. lanza. Sí, sí, fue a hacer. Edgar y yo de que, ¿qué pasó? ¿Cómo Los es que tiene no? como si fueran las vacas. Ya ves que siempre está la imagen de las vacas todas amarradas que les están sacando de las ubres. Bueno, los tiene a los adolescentes así, en camas, dormidos ya. Y hay unos que como no los cambian ni los atiende, hay unos que están ya meses muertos atados a la cama. Está bien creepy eso. Sí, ese quest estuvo bien tétrico porque aparte te hacen ver la repetición. Ya se me olvidó cómo se llamaba. Los recuerdos. Los Cyberdance. Sí, y te lo hacen buscar cada Neurodance. detalle y tienes que ver al vato que trata de escaparse y sabes que no puedes hacer absolutamente nada, o sea, nada más puedes buscar pistas en ese pedo. Me sentí jugando el juego de CSI de Wii del 2000, quién sabe qué. Ese juego estaba muy chido, sí lo jugué, está bien padre. ¡Ay, la madre! La primera vez que conozco a alguien que jugó a esa madre. Wow. Güey. Pues hablando de Cyberpunk y de contar con el entorno, ya lo habíamos hablado aquí, creo que Toño lo mencionó una vez, la historia de la chava que tiene ciberpsicosis, que está en el sótano, que lo Sí. primero que haces es verla en la cámara en el sótano nada más caminando, y luego por la casa te empiezas a encontrar las notas de cómo llega, y creo que mató a la hermana, no sé. Tú te lo sabes, Sí, Mato. o sea, Yo no bueno, puedo- uno de los güeyes que te dan misiones te llama y te dice, hey, ¿sabes qué? Yo contesté a esta morra me iba a conseguir una información y no sé ella desde hace como una semana. Y ella es muy Ajá. puntual. Entonces, sé que no escapó porque o sea, sabe trabajar. Puedes ir a su casa, total. Llegas. Yo fui obligado por el juego a ponerme una modificación en las piernas para poder hacer una misión. Entonces, Ok. ahora la uso siempre que entro a las casas, primero entro por arriba. Es mucho más fácil. Entonces, entro y cuando entro al cuarto de la chava, aparece Johnny y dice, ah, mira, hay sangre. Y veo y pues sí, hay una mancha de sangre en la pared. Y la cama está llena de sangre y hay un botiquín. Entonces empiezo a checar y es como que, ah, ok, esto se usó recientemente. Bajas y en la sala hay una computadora y empiezo a checar las notas en la computadora y hablan de cómo su hermana tenía un problema, de cómo lo trataban, de cómo le dijeron, no, di que la atropellaron y por eso la tienes en su cuarto, porque se está recuperando. Total, si hackeas la computadora para ver las cámaras, en las cámaras ves que la cama del sótano está vacía y ves una persona caminando y hablando sola. El punto es que pues bajas, ya sea matarla o detenerla, y es la hermana que resulta que tenía ciberpsicosis y su hermano lo mantenía oculto por el que fuera a decir a la gente, no sé qué. No, Entonces, es que los mataban, o sea, Sí. hasta cierto punto, o sea, Pero ya es que cuando tenían esa condición. el punto es que se lo dejó encargada a su hermana sola y ella mató a su hermana, Ah, a la que te enviaron a buscar. Entonces, esa ni siquiera es una historia así eh, muy profunda, No es muy pero profunda, pero me acuerdo que te habla de lo marcó vivo que está el juego. Ajá, me marcó mucho como en toda la casa ves pistas de cómo esa persona estuvo allí, qué hizo. Cómo la La trataban. primera vez que ves en la cámara y lo primero que ves es a la persona nada más parada y empieza a caminar. Se ve súper tétrico. Te dicen que la morra gritaba, que hablaba sola y que un día de repente ya dejó de hacerlo. Y dijeron, ya se curó. Y la dejaban libre. sí, las side quests de Cyberpunk están muy interesantes. Creo que la que más me llegó, la que más me
perturbó hasta cierto punto fue la del vato que buscaba redimirse con que lo crucificaran como Jesús. Ya. Esa historia estuvo Sí. muy fuerte. Estuvo muy, muy pesada. Pero sí. Ay, la O sea, de los cuando- monjes. No, fíjate que a mí una de las que más... Por ahí Ah, la de dice- los monjes. Es los que son secuestrados. Sí, son monjes que viven sin tecnología y los secuestran los Maelstrom. Son una Y a banda. uno lo cambian todo, le ponen, ya es que están todos ellos sintéticos, casi monstruosos, lo hacen así, y al final le preguntas, o sea, ¿aún sigues aún sigues teniendo espiritualidad y todo eso? Y él dice, sí, o sea, me hicieron algo que no quería mi cuerpo, pero mi alma sigue intacta. Y es como que, oh, te voy a matar aquí. Acabaré con tu sufrimiento. Todavía me veo. No, 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 ahora sí. ya. ella. Es que estaba chismeando con una notificación. Perdón. A mí una de las Sí, que sí. más me gusta, porque si sientes básicamente lo podrida que está la ciudad, son las misiones de, ay, se me fue el nombre de esta chava. Es una piloto. Ya. Que es trans. Sí, es una mujer trans. El punto es que ella dice, no, es que yo participo en unas carreras en las que uno maneja y el copiloto dispara. Y le preguntas tú de que, chinga, disparas y la policía, no pasa nada, les damos una lana y nadie dice nada. Y los accidentes los tratan como, es que chocó. Bueno. Entonces tú te metes y ya como por la tercera carrera te dice, bueno, es que el verdadero pedo es que yo participaba en esto junto con mi esposo. Y mi esposo fue asesinado por un güey que iba por él, no sé qué, te lo pone como que el otro güey es el malo, y cuando llegas a la pelea, te dan dos opciones, terminas la carrera o persigues al vato. Yo preferí perseguir al vato porque le creía a esta morra, y resulta que cuando el güey está implorando por su vida, él le dice, tú sabes cómo es este pedo, tú sabes cómo son esas carreras, estos accidentes ocurren, y tú intentas detenerla para que te explique. Y te dice, güey, sí, o sea, yo no lo quise matar, estas carreras así son, y desafortunadamente a él le tocó, así como le toca a varios, y para ella quiere, pues, venganza, y lo mata, ya no es nada que pueda hacer para detenerla. Entonces, ella como que ya cumple su objetivo, no se siente feliz, pero se termina, ese es el final de la misión. Ya te dicen, llévame a mi casa, quédate con la camioneta, ya no quiero volver a verla. Ahorita no. Camioneta no. Pero sí es como que, o sea, y pues en parte tiene razón, así son las cosas en Night City, sobre todo si te metes en ese pedo. Sí. Sí, qué buen juego, la verdad. Independientemente de todo el escándalo y toda la cosa, que realmente sí me duele mucho que vaya a quedar como manchado en nombre Así de pasa. Cyberpunk. Desafortunadamente sí Sí, pasa. O yo sea, sé que en ahorita, unos años va a ser de que hay juego de culto y todo el tema, pero pues realmente sí, Pues sí. gente, sí, era la Sí lo oportunidad veo, de jugar. como juego de culto en unos años. sí, la neta sí. Pues eso le pasó a No Man's Sky. O sea, No Man's Sky se le puso un chingo de problemas. Y ahorita no solo ya cumplió lo que prometió 2 o 3 años antes, sino que ha dado todavía más. Pero todavía hay gente que dice, ay, es que no lo juego porque salió culero. Sí. Pasa. De Cyberpunk me gusta todo, menos la historia principal. No lo he Me terminado, hace entonces no sabría decirlo. tan aburrida la historia de Johnny. De hecho, ¿sabes qué no hice? No sé si que me perdí tanto, pero las misiones de los güeyes de Pacific, los que... Los ¿perdón? Voodoo. ¿Mm? Los de Voodoo. Sí, Bueno. esos meros. Los Voodoo Boys. Voodoo Sí. Boys. Cuando me dieron a escoger si unirme a ellos o irme, preferí irme, porque según yo, ellos son los culpables de la muerte de Evelyn. Y dije, no, yo no quiero nada con ustedes, perros. Ujú. Pero no sé si me perdí de algo. Es cuando No, entras al no sé. cine, ¿no? Sí, Que estás en un centro comercial y entras al cine y te topas. No me o acuerdo. sea, eso sí lo hice.
pero después de eso te piden hacer una misión para ellos. Y les dije, No me acuerdo. Te terminan traicionando, hasta donde se te terminan traicionando. Bueno, qué bueno. Eso es todo, espero, por este capítulo. ¿Recomendaciones? Vean la serie de los bebés japoneses que van a hacer su primer mandado. Veanla, está chida. Si esa serie pasará aquí, no regresaré a la casa. En el Netflix, ¿ah? Sí. En Netflix. En Netflix. Sí, está en Netflix. O sea, son capítulos súper cortitos, como de 15 minutos, 20 minutos. Pero están lindos, en serio, están chidos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no tengo, fíjate, nada nuevo. Vean los simuladores, ya acabé la primera temporada de nuevo. Y, cómo amo esa serie. ¿En dónde la ves? Prime Video, está en Prime Video. Que está en Prime Video, creo que está en Claro Video. Y estoy bien seguro que está en Blim, pero solo tengo Prime Video, afortunadamente. Muy bien. Afortunadamente. Emily. ¿Alguien tiene? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se me ocurre nada. Creo que Mario ya había recomendado esta, pero la de Love After World Domination está chida. Se pone muy divertida. Y no puedo perder la semana para recomendarles Spy X Family. Está muy bueno. Eso. No, Afterworld Sí, Domination Que me está muy hicieron chido. señal de. Sí. Y bueno, aparte, pues varios de los juegos que mencionamos, Cyberpunk, Cyberpunk. Limbo, Mass Effect, Undertale, Hollow Knight, Elden Ring. Elden Ring, El del ring. el del Ring, El anillo viejón. cualquiera de esos juegos es Buena opción. sí. Muy bien. Es entretenimiento asegurado, esa era la palabra que estaba buscando, entretenimiento. Bueno, pues entonces nos vemos la otra semana. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, no sé por qué no lo mencioné al principio, Amazon Instagram. Music, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes y TikTok. Tenemos que voy a empezar a subir mis clips a mi TikTok, porque no sé el de nosotros. Pueden seguirme en Facebook como Tuananay. Ya estoy empezando a Bailar. hacer stream otra vez. Hoy empecé, bueno, ayer en sábado empecé. Yo no estoy haciendo Voy a entrar a streams. pedirte un papuri. Manja ve esos streams de Elden Ring. Mayo se pelea en Twitter. A mí no me sigan en ningún lado que me ansiedad. Todos Yo sigan nomás- a Edgar. Todos No. sigan a Edgar. Yo nada más estoy esperando que me den home office porque si quiero volver a los streams, güey. Quiero hacer una serie de Sekiro. ¿Te dijeron que te van a dar como Fizz? A lo mejor. Ojalá y sí. ¿Ya te veo? ¿No viste mi mensaje? Sí, Pero sí, ¿no? pero lo vi completo. Bueno, lunes y martes no. Hasta el miércoles te veo. Ok. Bueno, nos vemos la otra semana. Bye. Bye. Bye.